Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa hablando de la historia de Ecatepec. Todo este programa y el siguiente habremos de dedicarlo a la historia de nuestro amado municipio, a nuestra amada tierra de Ecatepec. Ecatepec, con su lago, durante mucho tiempo fue productor de sal y también de tequesquite. Entonces, encontramos por ahí un libro de 1918 que nos explica cómo era la producción del tequesquite en el lago de Texcoco en la parte correspondiente a Ecatepec. Bueno, este artículo lo hemos intitulado El lago de Texcoco y el tequesquite. En el libro Anales del Instituto Geológico de México, número 5, el tequesquite del lago de Texcoco, por el ingeniero de minas Teodoro Flores, publicado en 1918, leemos que el tequesquite es un producto natural que se encuentra en los lagos de Texcoco y en el de Zumpango, ambos colindantes con Ecatepec, incluyendo desde luego a la laguna de San Cristóbal. La laguna de San Cristóbal fue desecada, luego ahí fueron los ejidos de Santo Tomás Chiconautla, pero ahora ese sitio es donde se encuentran esos enormes fraccionamientos llamados Los Héroes. Ahí fue la laguna de San Cristóbal o lago de Xaltocan. Bueno, el nombre tequesquite proviene de la palabra náhuatl tequisquitl, que significa cosa semejante a piedra, y según otras acepciones proviene de la raíz tetl, piedra, y quisquitl, brotar, eflorecer, es decir, piedra eflorescente. Refiere el autor del libro que la explotación del tequesquite en el lago de Texcoco se hace por medio del sistema de evaporación solar, por lo cual los indígenas de aquella época, 1918, formaban unos cuadriláteros que ellos denominaban corrales o charcos. Recordemos que hasta la fecha, 2 o 3 colonias de Ecatepec se llaman El Charco. Nuestro investigador acudió con su equipo de trabajo al lago de Texcoco, a los terrenos pertenecientes a Santa Clara Cuatitla, en Ecatepec, siendo atendido y guiado por don Pablo Carvajal, comerciante en ese producto, el tequesquite. Estamos hablando de 1918. Los corrales eran de tamaños variados, algunos de 35 metros de largo por 15 o 20 de ancho, otros, los mayores, como el del señor Luis Martínez, eran de 60 metros de ancho por 100 metros de largo. Para anegar los charcos o corrales, utilizaban un instrumento de madera que llamaban cajón o bimbilete. Refiere el ingeniero Flores que dicho líquido proveniente de lo que quedaba del lago de Texcoco, ese líquido provenía de lo que quedaba del lago de Texcoco, pero el agua, cuando era temporada de secas, la obtenían excavando pozos de poca profundidad. Aguas saturadas de sales, cuya concentración podía medirse por el color amarillento del agua o café oscuro, cuando era muy alta la concentración salina. Los terrenos para la explotación del tequesquite que visitaron los ingenieros del Instituto Geológico
En los alrededores de Santa Clara, Cuatitla, Ecatepec, se ubican entre el Gran Canal del Desagüe y el Canal R1 de las obras del lago de Texcoco. Ahora sabemos por qué la avenida R1 recibe tal denominación, porque antes era un canal denominado Canal R1, que descargaba sus aguas en el lago de Texcoco, por donde ahora está la Curva del Diablo. Esto es debido a que su trayecto antes fue ocupado por un canal que precisamente llevaba ese nombre, R1. Los lugares de principal producción de tequesquite fueron Santa Clara, Cuatitla, San Pedro Jalostoc, Tulpetlac, San Cristóbal, Jajalpa, aquí en Ecatepec, y Atzacoalco, Iztapan, Los Reyes, Chimalhuacán, Xochiaca, Chapingo, Magdalena, Texcoco y Tocuila, en otros municipios. En Santa Clara y San Pedro, Ecatepec, se producían hasta 300 toneladas de tequesquite por año, que se pagaban, el precio que se pagaba por el tequesquite era de entre 7 y 8 pesos la tonelada al por mayor y de 1.50 pesos la carga al por menor. La carga equivalía a 138 kilogramos. Los principales consumidores de tequesquite del lago de Texcoco eran Toluca, Tulancingo y Pachuca, y en la Ciudad de México se vendía al menudeo en los mercados públicos. Anteriormente, otro centro de consumo fue Iguala, y de diversas regiones más de tierra caliente. ¿Cuáles eran los usos del tequesquite? Se empleaba para fabricar carbonato, bicarbonato, cianuro, sosa cáustica. De ahí la edificación en Ecatepec de la fábrica Sosa Texcoco y otros productos minerales, pero también para la extracción de sal común, para la metalurgia, la fabricación de jabón, vidrio, blanqueo de telas, mercerizado del algodón, para productos farmacéuticos, para fabricar pintura, blanqueo de la lana, refrescar y purgar al ganado, desengrasar útiles de cocina y para el cocimiento de legumbres. Nosotros agregamos que también para el nixtamal. Pues toda esta información la hemos obtenido del libro Anales del Instituto Geológico de México, número 5, El tequesquite del lago de Texcoco, de la autoría del ingeniero en minas Teodoro Flores, Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Departamento de Estudios y Exploraciones Geológicas, 1918. Pues Ecatepec siempre ha sido una tierra rica en diversas materias, como es el tequesquite, como aquí lo estamos demostrando. Todo lo que es Ecatepec, de la avenida central hasta las laderas de Texcoco, era una región lacustre, era lago que artificialmente fue desecado. Entonces, esa riqueza lacustre producía muchos beneficios para las poblaciones de Ecatepec y de otros municipios. Por eso, desde la época muy remota, se asentaron las poblaciones a la orilla del enorme lago de Texcoco, que en realidad eran 5 lagos, porque del lago extraían sal, tequesquite, pescado, alga espirulina, podían cazar aves, sapos, extraían también el aguautle, que es el huevecillo de la mosca negra o del mosco, con el que
se hacían platillos exquisitos. Entonces, el lago producía una gran cantidad de beneficios a las poblaciones. Además, el lago era el medio de transporte. Aquí en Ecatepec, aquí atrás de Casa de Morelos, en San Juan Acalhuacan, tenemos precisamente un lugar que fue un muelle, de donde se partía hacia las demás regiones por medio del agua, por medio de canoas. Por ello, atrás de Casa de Morelos, toda esa región fue un barrio de San Cristóbal, Ecatepec. Por eso se llama San Juan Acalhuacan. Acalhuacan viene de Acali. Acali es canoa, lugar de canoas, porque precisamente de ahí se construían y se fabricaban y se usaban las canoas, lugar de canoas. Ahí atrás de Casa de Morelos tenemos un puente tripartita, es decir, un puente con 3 túneles por el cual pasaban las canoas. En la orilla del lago de San Cristóbal, laguna de San Cristóbal, lago de Zumpango y las faldas del Cerro del Ejecatl. En tierra firme se construyó Casa de Morelos, a un ladito de una laguneta. Entonces, esos 3 túneles que invitamos a ustedes cordialmente a visitar, tenían compuertas. Todavía puede uno ver las guías por las que subían y bajaban las compuertas, que eran de madera y se accionaban por medio de un sistema de tornillos. Y ahí, al bajar las compuertas, se bajaban y subían las compuertas de acuerdo a las necesidades. Preservaban el agua del lado de la laguna de San Cristóbal o lago de Xaltocan, para que no derramaran del otro lado hacia lo que ahora es Izcalli Jardines, Palomas, sus aguas hacia el lago de Texcoco y evitar inundaciones. Pues Ecatepec, como lo hemos visto, es dueño de una gran riqueza material, cultural, histórica. Ecatepec es mucho más de esa mala imagen que la delincuencia le ha generado. Ecatepec es riquísimo cultural e históricamente. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.